Buenas tardes. Qué bueno que estamos todos aquí. Y no lo digo porque yo esté aquí, porque yo siempre estoy aquí, aunque esté quien esté al frente. Gracias, hermano. Sí, la verdad es que sí, siempre busco estar en todos los proyectos que hacen los pastores. Yo siempre, es raro que no me vean en algún evento de los pastores. Me pidió el apóstol que hablara acerca de algo de escatología. Voy a hablar principios más bien sobre los principios sobre escatología. Estaba platicando con Memo y con algunos que yo tengo años estudiando esto y últimamente me he dado cuenta que lo que aprendí no es lo que yo creía o no es lo correcto, porque traemos conceptos que vas aprendiendo, cosas que Dios te va revelando y cosas que vas aprendiendo de otros, y entonces a veces traemos un revoltijo de cosas de aquí y de allá, y resulta que a veces de lo que tienes aprendido y más sobre este tema, yo ya me daba cuenta que a lo mejor el 50% de lo que yo aprendí no era lo correcto. Algo que estábamos comentando ahorita en la comida, yo les decía que la profecía, Dios no nos dio la profecía para conocer el futuro. Esto quiero que quede aquí como un principio. La profecía no se dio para conocer el futuro, sino para mostrarnos el lugar profético que estamos viviendo actualmente. El ángel o Jesús le dice a Daniel: sella las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. ¿Qué significa sella? Significa que nadie iba a entender hasta que pasara. Cuando los apóstoles estaban caminando con Jesús, ellos conocían el Pentateuco. De hecho, para el Bar Mitzvah, los jóvenes se deben de aprender el Pentateuco de memoria, según sé. Y bueno, ellos sabían la Biblia de memoria o el Pentateuco. Y muchas cosas no las entendieron hasta que pasaron. Entonces dicen: esto es lo que profetizó el profeta Daniel, esto es lo que profetizó el profeta Isaías, esto es lo que profetizó Joel, ¿sí? Entonces, no se entendió hasta que pasó. Por eso les digo que la profecía no es para saber el futuro, sino para saber en qué lugar de la historia estamos viviendo y nos corresponde. Porque si Dios quisiera que supiéramos el futuro, hubiera marcado una línea recta, fácil de manejar. Y yo les decía, por ejemplo, si Dios hubiera dicho: ¿sabes qué? La señal inequívoca de mi venida va a ser, no sé, la construcción del templo. Entonces, todo el mundo haría concha hasta que no empezaran a ver la construcción del templo, ¿no? Por decir. Y aún construyendo el templo, ya ven cómo somos. No, pues todavía me queda un año, me queda medio año para pachanguearme. Y la Biblia dice que nadie sabe cuándo va a venir, que Él va a venir como ladrón en la noche. También dice la Biblia: nada hará el Señor sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Pero yo creo que sí va a haber una revelación, pero ya minutos antes, sobre lo que tiene que pasar. Quiero mostrarles unas imágenes para tratar de explicar lo que quiero dar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ven aquí? Yo creo que sí se alcanza a ver hasta atrás. Una antorcha. ¿Sí? Es una antorcha, ¿verdad? Llámale como es una antorcha, ¿no? Ok. Les voy a dar otra imagen que ven aquí. ¿Lámpara? ¿Se alcanza a ver algo? Cohetes. Un cohete. Cohete al revés. Un cohete o un misil, ¿no? Podríamos llamar. Bueno. Dice la Biblia: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Esto es interesante porque siempre hemos pensado que era un meteorito el que va a caer. O sea, no dudo y van a caer varios meteoritos, pero en este momento, fíjate lo que está diciendo, fíjate, lo voy a leer. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Apocalipsis 8:10. Voy a leer Apocalipsis capítulo 1 del 1 al 3.
La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y aguardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En el verso 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces imagínate, ¿qué vio? Y como una persona que no tenía la menor idea de la tecnología que se mueve ahora, ¿cómo iba a describir las cosas? ¿Sí? Entonces, Juan está describiendo, yo vi una estrella. ¿Ustedes han visto los misiles? Se ve como una estrella. Y luego dice, como una antorcha. Entonces a mí me llamó la atención esto. Entonces quiere decir, yo decía, no, pues que va a caer un meteorito. Y sí, en el mismo capítulo habla de otras que van a caer en ese mismo capítulo. ¿Sí? Pero esto, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que abrir nuestro entendimiento a nueva forma de pensar. Tenemos que sacar nuestra mente de la cajita, del cuadrito en el que nos metieron. Los viejos conceptos. Mira, desgraciadamente, a veces tenemos miedo la gente tiene miedo de manejar los nuevos conceptos porque vas a ser criticado. A mí me han dicho hereje o que predico herejías y digo, está bien, a mí no me afecta lo que diga la gente. Hay gente que sí le afecta y tiene miedo. Pero sí, si alguien no es, yo siempre les he dicho, si alguien, la persona o el ser menos religioso del multiverso es Dios. Dios no tiene nada que ver con religión. ¿Sí? Y nosotros crecimos en una religión, salimos de una religión y nos metieron en una religión evangélica muchos de nosotros. A lo mejor no a todos. Y entonces traemos conceptos. De repente empiezas a platicar de estos conceptos con otros pastores y de repente se te quedan viendo con los ojos de Juan o con qué barbaridades estás diciendo. Bien, vamos a Mateo 24, verso 3. Dice, luego se fueron al monte de los olivos, Jesús se sentó y los discípulos se acercaron para preguntarle aparte, queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo. Lo que los discípulos le preguntan a Jesús es lo que todo el mundo queremos saber. ¿Cuál es la señal inequívoca de tu venida y del fin de las cosas? ¿Y Jesús les da una señal? No, Jesús da una serie de señales. Y entonces ahorita la gente, si tú te metes, sobre todo en las redes sociales, es un desbarajuste, porque todos tratan de saber, por ejemplo, ahorita quién es el anticristo. Y he oído infinidad de cosas. Que Obama es el anticristo, que el Papa es el anticristo, que el príncipe Harry es el anticristo, y he oído así de varios. Para empezar, tenemos que empezar a afinar conceptos. Si tú buscas en la Biblia, la palabra anticristo creo que viene solo 3 veces. Y no habla de ninguna persona. El anticristo es un espíritu. ¿Sí? Ahora, lo que la gente también tiene que entender, por ejemplo, sabemos que el diablo todo lo copia, ¿cierto o no? Y entonces, de hecho, Apocalipsis habla de la Trinidad satánica. ¿Cuál es la Trinidad satánica? Lo que la gente conoce como el anticristo, a la Biblia le llama la bestia. ¿Sí? La Trinidad satánica es la serpiente antigua, el dragón o el diablo, como quieras llamarle, la bestia, que es lo que todo el mundo le va a llamar el anticristo, y el falso profeta. Y entonces aquí hay una confusión muy grande con lo que es el falso profeta y el anticristo. Yo creo personalmente que por ejemplo, los que están diciendo que va a salir de la iglesia tradicional el anticristo, yo pienso que más bien de ahí saldrá el falso profeta. ¿Sí? Que de hecho ya estamos viendo cómo está juntando todas las religiones,
han hecho en Jerusalén un culto unido, judíos, musulmanes y católicos. Lo que acabamos de ver salió en las noticias. ¿Sí? ¿Se acuerdan de un video que les puse? Me llamó mucho la atención, de hecho lo puso Jonás en la reunión de pastores, donde está un tipo anunciando una iglesia satánica. Y me llama la atención porque dice algo él, dice, estamos preparándonos para la guerra contra todas aquellas personas que adoren otros dioses. Contra los mensajeros. Y la Biblia dice que se va a levantar en contra de todo lo que es Dios o es objeto de culto. O sea, no nada más del Dios de Israel, sino todo lo que es objeto de culto. Entonces, cuando te dicen algo así y tú conoces la Biblia, dices, o sea, ¿cómo empata esto perfectamente? Yo platicaba con algún amigo y le decía, bueno, antes las señales, pues cada 100 años había una señal, y luego cada 10 años, y luego cada año, pero hoy en día las señales se están cumpliendo día con día, día con día. Entonces, si antes decíamos que estamos en los últimos días, yo creo que ahorita estamos en los últimos minutos proféticos. ¿Sí? Dice, queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo. Primero que nada, los judíos piden a Jesús una señal, la señal inequívoca de su regreso y del fin del mundo. Todos queremos saber cuál será la señal que sin lugar a dudas nos mostrará el fin de todo. Jesús no da una señal ni dice cuánto. Y esto es, hijo, yo me acuerdo desde que me convertí, nosotros nos convertimos en el 95 y estaban muy fuertes estos temas pegando en esa época. Y todo el mundo creía que la venida de Jesús iba a ser en el 2000, ¿cierto o no? Todo el mundo pensaba que la venida de Jesús era en el 2000, y como ya no fue en el 2000, se dejó de hablar un tiempo de esto. Ahorita estos temas se están retomando en todos lados. Bueno, tiene que ver, dice la Biblia, que cuando Jesús venga, dice que habrá un clamor que dice, ahí viene el Señor, ¿sí o no? Ahí viene el novio, ¿sí o no? Así dice, habrá un clamor. El clamor, yo creo que lo estamos viendo. Verso 36, en cuanto el día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. O sea, nadie sabe. Hemos visto, todo el mundo anda queriendo acertar los días, el tiempo. Tú te metes en internet, yo me acuerdo desde el 2000, ¿quién fue Aldous? No, que dijo que en el 2015, ¿no? Se iba a venir Jesucristo, o iba a ser el rapto, no me acuerdo, en septiembre, y luego que en el 16, y se la pasan dando fechas, y las fechas las van alargando, y las van alargando, y las van alargando. Jesús no da fechas, nadie sabe, solo Dios en su potestad, y ahora el Hijo con toda la potestad, yo creo que ya lo sabe, pero en ese momento como hombre no lo sabía. Y fíjate, dice, en el verso 8 dice, pero todo esto será el comienzo de los dolores. O sea, dice, cuando veas todas estas señales que se están reuniendo, es el principio de dolores. Yo no sé, las que son mujeres, ¿cuánto tardaron en sus partos? Hay mujeres que empiezan los dolores y luego tienen el bebé, pero nos ha tocado ver mujeres que están 2 días en labores de parto. Entonces, cuando se dice que son los principios de dolores, la verdad no te está diciendo mucho. O sea, sabemos que el tiempo ya es más corto que en otros días, pero también no nos dice mucho. Verso 33. De la misma manera, cuando vean todo esto, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Les aseguro que esto sucederá antes de que muera la gente de este tiempo. ¿Sí? Cuando habla de la higuera, ¿se acuerdan? Siempre hemos relacionado la higuera con Israel, ¿sí o no? Entonces, cuando dice, aprended esto de la higuera, cuando está pronto, cuando sus hojas brotan, esto va a pasar, y les aseguro que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. Y ha habido un debate, ¿cuándo es la generación? No, es que la generación son 90 años, no, es que la generación son 40 años, no, que Salmo 90:10. En Salmo 90:10 dice, los días de nuestra edad son 70 años. Esto me llama la atención porque de 1948 a 2018
¿Cuántos años son? 70. 70. Ahora, no estoy diciendo que... No estoy diciendo... Estoy hablando de cosas... No, estamos hablando de principios de dolores. Cuando vean que todas estas cosas ocurren, el tiempo está cerca. No estoy diciendo que en el 18 va a ser la venida de Jesús. ¿Por qué en el 48? Porque en el 48 Israel se establece como nación. Reverdeció la higuera. Ok. Verso 24 dice: porque vendrán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y milagros para engañar, si fuera posible, hasta los que Dios mismo ha escogido. Aquí hay algo interesante. Aquí hay dos fases. La primera fase ya hemos visto montones de falsos profetas, de falsos cristos venir. Pero fíjate, la segunda parte dice que harán grandes señales y grandes milagros para engañar. En otra parte dice milagros engañosos. O sea, son falsos milagros o falsas señales. Según a Tesalonicenses capítulo 2, verso 9, dice: en cuanto a este malvado, estoy con la versión Dios habla hoy, vendrá con la ayuda de Satanás, llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos. Y aquí me llama algo mucho la atención. Yo que me he estado metiendo un poquito a esto, hay una nueva tecnología que se llama Blue Beam. ¿Qué es esa tecnología Blue Beam? Es una tecnología capaz de proyectar en tercera dimensión sobre un espacio. Fue lo que vimos en las Torres Gemelas. En las Torres Gemelas no se estrellaron los aviones, no hubo ningún avión. Las Torres Gemelas fueron detonaciones, programadas, las que derribaron las torres. Nosotros vimos un estudio de todo esto. Por ejemplo, los que vimos los videos, primero vemos que el edificio se traga el avión. El avión, al estrellarse, es bien frágil el avión. Ahí queda, las alas, es imposible que se las trague, que hubieran caído ahí. ¿Sí? Y entonces nosotros estamos viendo unos videos donde habla de ciertas cosas. Por ejemplo, número 1, es imposible que un avión tome esa velocidad a la altura de las torres. Sí. Número 2, a esa altura, el ruido que hacen los motores es ensordecedor. O sea, la gente se hubiera dado cuenta por el ruido. No hubo ningún ruido hasta las detonaciones. ¿Sí? Hubo otro video que vimos donde te pasan el video en cámara lenta y se ve cómo se traga el avión, pero se les pasó tantito y alcanza a salir la punta del edificio del otro lado. Es imposible. Entonces, es esta tecnología que se llama Blue Beam, la que van a usar en estos tiempos para engañar a la gente. O sea, no sé si van a mostrar una falsa venida de Jesucristo viniendo del cielo o algo. Van a hacer algo porque tienen la tecnología para ¿cómo se llama? Para proyectar y engañar a la gente. Como la gente no sabe. Mira, la gente, ¿de qué se alimenta? De lo que ve en la tele. Y entonces lo que les diga mamá en televisión, eso lo van a creer. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, nosotros sabemos que el gobierno de Estados Unidos ha estado financiando a los grupos terroristas, ISIS, Al-Qaeda, etcétera, etcétera. Hay pruebas, hay fotografías, hay muchas cosas. Pero la gente en Estados Unidos sigue pensando que el gobierno de Estados Unidos es la Madre Teresa y está para ayudar a todos. Entonces, el pueblo está engañado y no tiene ni idea. Entonces, cuando vengan todas esas, se las van a tragar completitas. Por eso dice la Biblia, para engañar, si fuera posible, a uno de los escogidos. Primera de los Tesalonicenses 5:3. Cuando la gente diga, todo está en paz y tranquilo, entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción, como le vienen los dolores de parto a una mujer que está encinta y no podrán escapar. O sea, cuando digan paz y seguridad, entonces viene la debacle. Entonces, la gente que tiene miedo también mucha gente que está temerosa, ¿no? de la venida de Jesús. Bueno, para empezar, aquí ¿qué dice? Cuando haya paz y seguridad. ¿Ahorita hay paz y seguridad? No. ¿No? No. Entonces ya cuando haya, entonces empieza a preocupar, ¿no? Daniel capítulo 9, verso 27, dice: durante una semana más él hará un pacto con mucha gente. Sabemos el pacto de paz que será por una semana, será
por 7 años. Dice, Media pero, semana. ¿perdón? Media semana. Lo voy a repetir. Durante una semana más, Él hará un pacto con mucha gente. Entonces el pacto va a ser por 7 años, va a ser por una semana, pero a mitad de la semana el pacto se romperá, dice más adelante y dice en otro lado. Pero el pacto es por 7 años. El pacto es un periodo por 7 años y se va a romper a mitad de los 7 años. Y fíjate lo que dice más adelante, dice, pero a mitad de la semana pondrán fin a los sacrificios y a las ofrendas. Ahorita no hay sacrificios porque no hay templo. Se necesita el templo para que haya los sacrificios. Ahorita hay un organismo, se llama el Instituto del Templo. Ustedes lo pueden buscar, lo pueden investigar. En el Instituto del Templo es un organismo encargado de juntar todo lo que hace falta para que el templo se levante. Yo estaba viendo y dicen ellos que han gastado ahorita más de $30 millones en los utensilios del templo. Un solo candelabro hecho de puro oro macizo que pesa casi 100 kilos de oro macizo. O sea, lo van a hacer como estaba originalmente. Además con algunas tecnologías que le van a meter nuevas. ¿Sí? Ya tienen todo para construirlo. Nada más estaba viendo al encargado, dice, nada más falta que el gobierno nos diga en dónde se va a levantar para levantar el templo. ¿Sí? Dice, y un horrible sacrilegio se cometerá ante el altar de los sacrificios hasta que la destrucción determinada caiga sobre el autor de todos los horrores. O sea, lo que conocemos como en la versión Reina Valera, la abominación desoladora, ¿verdad? Que muchos piensan que es levantar la imagen, pero dice un horrible sacrilegio se hará ahí. Apocalipsis, yo creo que es otra cosa más que la pura imagen. No creo que vaya a ser nada más el presentar la imagen, va a ser algún sacrificio humano o alguna cosa ahí. Apocalipsis capítulo 11 versos 2 y 3 dice, pero no miras el atrio exterior del templo, porque ha sido entregado a los paganos o a los gentiles, dicen en la otra versión, los cuales van a pisotear la ciudad durante 42 meses. O sea, lo que está diciendo ahí, que va a haber un pacto de paz. A la mitad del pacto de paz va a haber una invasión en Jerusalén. Jerusalén va a ser invadida, va a ser pisoteada por los gentiles. O sea, los ejércitos, no sé si de Rusia, Irán, y de China se van a meter y van a estar invadidas durante 3 años y medio. Dice, pero no miras el acto exterior del templo porque ha sido entregado a los paganos, los cuales van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses, o sea, 3 años y medio. Yo enviaré a los testigos vestidos con ropas ásperas a comunicar mensajes proféticos durante 1260 días. Bueno, aquí hay algo muy interesante. Nosotros, yo que he estado metido a esto, he oído de los 2 testigos, hay mensajes. Unos dicen que es Elías y Moisés, otros dicen que es Enoc y Elías, o Enoc y Moisés. Sí, pero, o sea, Dios es abundante. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles le preguntan a Jesús, no dicen que Elías ha de venir primero? ¿Y qué dijo Jesús? De cierto les digo que Elías ya vino. ¿Y a quién se estaba refiriendo? A Juan el Bautista. Entonces pueden ser otras personas con el espíritu o con la unción de estas personas. ¿Sí? Bueno, ok. Dice, yo enviaré a 2 testigos vestidos con ropas ásperas a comunicar mensajes proféticos durante 1260 días. Génesis capítulo 1 versos 14 y 15. Entonces Dios dijo, que haya luces en la bóveda celeste que alumbren la tierra y separan el día de la noche y sirvan también para señalar los días, los años y fechas especiales. Y así fue. Entonces, ¿para qué están las estrellas? No nada más para alumbrar, no nada más de adorno, sino para mostrar fechas especiales. Vamos a Lucas 21-25, dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y la tierra, las naciones estarán confusas y se asustarán por el terrible ruido del mar y de las olas. La gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a suceder al mundo, pues hasta las fuerzas celestiales se verán sacudidas. Entonces, fíjate,
Ahora que estuvimos con en Maravillas, estuvimos hablando de esto. Déjame ver, aquí lo traigo. Traigo unas imágenes que quiero que vean. Déjame ver, va a ser esta. Aquí traigo otra imagen, a ver si se alcanza a ver. La voy a agrandar un poquito. Les estaba explicando la vez pasada y estamos hablando de señales en el cielo. Traigo aquí, por ejemplo, lo que es la constelación de Virgo. Les decíamos la vez pasada que cuando habla de señales se me hace mucha coincidencia que dice en Apocalipsis, veo una señal en el cielo, una mujer vestida del sol, ¿sí?, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas, ¿sí? Ahora, coincidentemente, en estos días, por ejemplo, este gráfico tiene un tiempo. Esta es la constelación de Virgo, o los judíos la conocían como la de la mujer. Si se fijan, a un lado, en el hombro, está el sol. Entonces, todo el sistema solar se mueve. Entonces, quiere decir que cuando dice vestida del sol, y esto lo vamos a ver, ya los astrónomos han estado viendo, y coincidentemente en estos últimos días, el sol va a estar en el vestido, la luna, que la vemos aquí, va a estar debajo de sus pies, y, déjenme ver si aquí está, una corona de 12 estrellas, que es la constelación de Leo, que son 9 estrellas, y 3 estrellas más que están ahí a un ladito, que van a quedar arriba en la cabeza de la mujer. Entonces, no digo que sea esta la señal, pero se me hace mucha coincidencia. Y Dios dice que Él puso las estrellas para las señales de los tiempos. ¿Sí? Vamos a seguir. Génesis 13:16. Ok. Déjame ver. Vamos a Génesis 13:16. Traigo aquí Déjenme ojear mi Biblia. Génesis 13:16. Esto está muy interesante. Déjenme ver. 13:16. Dice. No, va a ser Apocalipsis, perdón. Debe ser Apocalipsis. Apocalipsis 13:16. Ahí, error de dedo, perdón. Del otro lado, ¿eh? a ver si lo encuentro. Ok, fíjate, dice, y hará que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y ciegos, se pongan una marca en la mano derecha o en su frente. Aquí hay algo bien interesante. Siempre, yo me acuerdo desde que me convertí, al principio estaba el código de barras, ¿no? Y decían que la marca de la bestia iba a ser un código de barras en la mano derecha o en la frente. Ahora lo que dice, que es lo que está ahorita, que es el microchip, ¿no? Un microchip insertado en la mano derecha o en la frente. Ahora, ¿por qué un microchip te haría del diablo? Esta pregunta es bien interesante. ¿Por qué un microchip te haría del diablo? O sea, ¿no les han puesto microchips a los perros ahorita? Sí. ¿Sí o no? ¿Ya son del diablo? Pregunto. Hay algunos millonarios que por causa de los secuestros se han inyectado su chip, entonces ya son del diablo. Aquí hay algo bien interesante. En los días de Noé, la genética del hombre cambió gracias a la mezcla de los genes de los ángeles caídos con los humanos. ¿Cierto o no? Hubo una mezcla de genes y nacieron los gigantes. ¿Qué tiene que ver con lo que estoy hablando? Lo que estoy hablando es algo que he estado viendo y he estado estudiando. Resulta que en el 2013 Obama aprobó la inserción del chip. Ya dio su decreto y se iba a meter el chip en toda la gente. Y la gente que no lo tuviera no iba a tener servicios médicos.
del 13 al 16, ¿por qué no lo han puesto? Porque están esperando que salga el nuevo chip. El nuevo chip trae material biológico y genético. Entonces, la inserción de ese nuevo chip, ¿sí? Va a provocar que ese material genético se mezcle con el del ser humano. Entonces van a deshumanizar a la gente con esos chips, con ese material genético probablemente de animal, porque quieren crear ciertas características que los animales tienen en los humanos. En los laboratorios ya están haciendo mezclas genéticas. Yo estaba oyendo, hicieron una mezcla genética de un óvulo con genes de diferentes padres, y ya están haciendo, y no me digan que tienen la moral para no hacerlo, no, lo están haciendo, mezclas genéticas de hombres con animales. Entonces ese va a ser la problemática del nuevo chip, que viene ya con material genético para combinarse con nuestro material genético. Por eso el que se inyecte ese chip va a quedar deshumanizado. Va a ser la misma mezcla, va a ser algo parecido, ¿no? Una mezcla de genes. De hecho, si ustedes se acuerdan del Levítico, la Biblia prohíbe la mezcla de genes de razas diferentes, ¿cierto o no? Sí. Digo, me imagino que ya todos aquí son pastores, ya habrán leído el Levítico, aunque no nos guste, ¿no? Ok. Como los días de Noé, ¿verdad? Y fíjate, dice, qué curioso, ¿verdad? Que dice la Biblia que será como los días de Noé. Otro detalle, los acontecimientos escatológicos en la Biblia y en Apocalipsis no están escritos de forma cronológica. Sabemos que la Biblia no está escrita de forma cronológica, pero yo pensaba antes que Apocalipsis sí, y no. Ahora, con los eventos que están sucediendo y que estás viendo, te das cuenta que tampoco Apocalipsis es escrito de manera cronológica. ¿Sí? O sea, de repente a lo mejor un terremoto que está anunciado en el capítulo 18 a lo mejor va a pasar antes que otra cosa. No sé, es un decir. No están metidos de manera cronológica. Los acontecimientos. Vamos a Isaías 17. Voy a dar una serie de profecías. Le puse profecías cumplidas y en proceso. Isaías 17, verso 1. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. ¿Dónde está Damasco? ¿Alguien sabe? Siria. ¿Qué está pasando en Siria? ¿Y cómo están ahorita? ¿Han visto cómo están las ciudades en Siria? Destruidas en ruina. O sea, estamos viendo la profecía cumpliéndose. Apocalipsis 16, 12. Dice, el sexto ángel vació su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua del río se secó para dar paso a los reyes del oriente. Esto lo comenté en Maravillas, y alguien me decía que era por ¿cómo se llama? Que eran ciclos. Yo de momento no dije nada porque no tenía el dato, pero ya me puse a investigar y ya traigo el dato. No hay ciclos de sequías. Había ciclos de desborde por algunas deshielos de montañas que ya no hay deshielos. Y hay un artículo de New York Times, aquí lo tengo, si hay tiempo al final lo leo, de hecho el artículo se llama ¿Por qué el río Éufrates se está secando? Y a grosso modo lo que explica este artículo es que el río Éufrates pasa por varios países. Cada país trata de agarrar la mayor cantidad de agua posible, lo cual es lógico. Ahí no me acuerdo si son 7 o 9 presas alrededor del río. Entonces, la gente estamos secando el río Éufrates. O sea, no tiene que ver con ciclos. Es el cumplimiento de la profecía. Aquí hay algo bien interesante porque se cumplen las profecías y luego los científicos dan su explicación lógica para decir no es la profecía.
¿Sí? Por ejemplo, acabo de oír un anuncio, no sé qué tan cierto sea, pero decían que se estaba previendo para en estos días, bueno, o en estos meses, un oscurecimiento de la Tierra durante 3 o 4 días, decían los científicos, y que no tenía nada que ver con la profecía bíblica. Lo que pasa es que la Tierra y el sistema solar iban a pasar por un evento que, no sé si era un hoyo negro, no me acuerdo, no lo leí bien todo, que se supone que absorbía los fotones. Los fotones son lo que nos da luz a nosotros. Lo que te quiero decir es que las profecías se están cumpliendo, y no porque los científicos le den una explicación lógica lo van a quitar de la Biblia y va a dejar de ser profecía. O sea, la Biblia no te dice el por qué están pasando las cosas. La Biblia te dice, va a pasar esto. El por qué no lo dice, pero dice que va a pasar. ¿Sí? Y eso es lo que nos debería de interesar a nosotros. Conocemos la Biblia, vemos la profecía, vemos el cumplimiento y vemos el tiempo profético al cual estamos viviendo. ¿Sí? Isaías 19, 5 y 6. Traigo la versión Dios habla hoy. El agua del Nido se agotará, el río quedará completamente seco, los canales despedirán mal olor, las corrientes del agua de Egipto irán disminuyendo hasta secarse las cañas y los juncos se marchitarán. Los que tengan teléfono a la mano inteligente y con datos, pónganse a investigar cómo está el río Nilo ahorita. También se está secando, son parte de las profecías que estamos viendo, lo que nos está indicando que, lo que yo les decía, que a lo mejor ya no estamos en los últimos días, sino estamos en los últimos minutos proféticos. ¿Cuánto va a pasar? No sé, 10, 5, mañana, 20 años, no sé. ¿Sí? Pero la verdad es que yo siento que muchos de los que están aquí no moriremos hasta ver el día del Señor, como decía Pablo, ¿verdad? Pensé que no le iban a librar. Joel 2:31 dice: el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Se acuerdan? Fíjense, vamos a Hechos. Voy a mencionar primero Hechos y luego lo explico. Hechos 2:20. En Hechos 2:20, cuando los apóstoles están en la casa, todos sabemos que viene el viento recio, y empiezan a profetizar y a hablar en lengua, ¿se acuerdan? Y la gente dice, es que estos están borrachos. Se para Pedro y dice, no están borrachos. Esto es el cumplimiento de la profecía de Joel. ¿Sí? En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, Hechos 2:20 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Ahora yo me pregunto, si esa profecía de Daniel se cumplió en Pentecostés, entonces el sol ya se debió de haber convertido en tinieblas y la luna en sangre en ese tiempo. Por eso les digo que estamos viendo una profecía, la partes en dos, y una parte fue el cumplimiento en Pentecostés, pero otra parte todavía se va a cumplir, la del sol y la luna. ¿Sí me explico? Lo voy a volver a leer. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. O sea, esto no se cumplió en Pentecostés, aunque Pedro lo está mencionando como la profecía de Joel cumpliéndose en Pentecostés. ¿Sí? Si ustedes leen Hechos un poquito antes, Pedro dice, cuando están hablando lo voy a repetir porque parece que no lo estoy explicando bien. Pedro se levanta y dice, estos no están borrachos, este es el cumplimiento de la profecía en los últimos tiempos, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, profetizarán nuestros hijos, la luna se convertirá en sangre, el sol se convertirá en tinieblas. Eso lo menciona Pedro en Hechos 2:20, y esta parte de Hechos 2:20 no se cumplió en Pentecostés, la del sol y la luna en sangre. ¿Sí me explico? Esto es para estos tiempos. Apocalipsis 6:12. Pero quiere decir que desde Pentecostés hasta hoy
La Biblia lo considera como los últimos de tiempos. los tiempos. Por eso le estaba diciendo que ya no estamos en los... O sea, si los últimos días empezaron en Pentecostés, por eso estaba diciendo que ahora no estamos viviendo los últimos días, estamos viviendo los últimos minutos o los últimos segundos proféticos, tomando en cuenta el tiempo desde Pentecostés hasta nuestros días. ¿Sí? Apocalipsis 6:12 dice: cuando el Cordero rompió el sexto sello, miré y hubo un gran terremoto. Por ejemplo, la Biblia habla de varios terremotos. A veces pensamos que era el mismo, son varios terremotos que van a ocurrir en la gran tribulación. Un gran terremoto no es el gran terremoto, sino es uno de los, creo que no sé si van a ser 3 terremotos. El sol se volvió negro como ropa de luto, toda la luna se volvió roja como sangre, lo que leímos de Joel. ¿Sí? O sea, ¿quién está hablando aquí? Juan. Esta profecía la está declarando Juan después de haber oído a Pedro decirlo, que 70 años antes, 60 años antes. 60 años antes Pedro dijo: esta es la profecía de Joel, y la menciona. Y sin embargo aquí en Apocalipsis están mencionando la misma profecía, por eso le estaba diciendo que no es... esa profecía la podemos partir en 2 partes. Una parte se cumplió en Pentecostés y otra no se ha cumplido todavía. El sol se volvió negro como ropa de luto, toda la luz se volvió roja como sangre, y las estrellas cayeron del cielo a la tierra como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desapareció como un papel que se enrolla, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. ¿Sí? Voy a mencionar algunas profecías que están por cumplirse, que no se han cumplido. Apocalipsis 16:8 dice: el cuarto ángel vació su copa sobre el sol, y se le dio al sol poder para quemar con fuego a la gente. Acabamos de tener un anuncio del presidente Obama, no sé cuántos lo vieron en las noticias. Alerta Obama sobre una gran tormenta solar. En 120 días tendrán un plan estratégico. Este es el encabezado. ¿Alguien lo leyó? ¿Sí? Entonces tenemos la profecía bíblica, y aquí están anunciando el posible cumplimiento de la profecía el presidente Obama. Aquí está en 2 Tesalonicenses 2:4, en lo que comentábamos hace rato. Este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece ser adorado, y llega incluso a insultar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ok, Revelación 6:12 o Apocalipsis 6:12 dice, es otra profecía: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, entonces se puso negro como tela de silicio, ya lo leímos, y la luna se volvió en sangre. Revelación 8:5 dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Es lo que estoy diciendo, va a haber varios terremotos, no es un solo terremoto, porque a veces hay gente que tiene entendido que es un solo terremoto, van a ser varios terremotos. Revelación 11:13 dice: en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto. Murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios de los cielos. ¿Se fijan? Es otro terremoto. Aquí ya está hablando de un número de personas muertas. ¿Apocalipsis qué? Apocalipsis 11:13. Apocalipsis 11:19 dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Es un terremoto extra. Aquí en Revelación 16:18 también habla de otro terremoto. Entonces hubo relámpagos y voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han existido sobre la tierra. Este es el que le llaman el megaterremoto. En Mateo 24:44 dice: pero
Dice, por eso ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Todo el mundo está esperando, y el problema con esperar, que desesperas, que te cansas. Yo me acuerdo que una vez le preguntaba a Moody, estaba diciendo a Jonás, ¿qué haría si el Señor viniera mañana? Dijo, pues plantaría un árbol. ¿Qué está diciendo? Sigo con mi vida normal, ¿verdad? Porque mucha gente nos tocó, no, ya viene el Señor. Me acuerdo a finales de los 90s, ya viene el Señor. Muchos se salieron de las escuelas, muchos no hicieron nada porque ya venía el Señor. Creían que ya venía el Señor en el 2000. ¿Mande? Moody lo repite de uno de los reformadores, creo Calvino, no sé, uno de ellos dijo lo mismo. Sí, yo lo oí de Moody. Algo que me llama mucho la atención, yo por ejemplo creo mucho en lo que es la numerología o los números en la Biblia. Los números en la Biblia están por algo. Y en Apocalipsis tenemos 4 grupos de 7. 4 grupos de 7. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. ¿Sí? Ahora fíjense, tenemos 4 jinetes, 4 seres vivientes, 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tendrán los 4 vientos de la tierra. Tenemos 1,44,000 sellados de todas las tribus de Israel. Dice, una voz de los 4 cuernos del altar de oro desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, 4 ángulos de la tierra, y midió su muro 1,44 codos. Entonces me llama la atención cómo repite el número 4 en Apocalipsis. Y pues también son grupos, 4 grupos de 7. Yo creo que voy a terminar con esto. Yo sé que ya están muchos ansiosos por su aportación. Básicamente, en lo personal, yo dividí Apocalipsis en 4. Entonces, que no lo había notado ahorita, que aparte que son grupos de 4, yo dividí diocidentemente Apocalipsis en 4. Introducción y exhortación, juicio de las naciones, el milenio y el juicio final. ¿Mandé? 4 es completo. ¿Sí? Dividimos Apocalipsis en 4. A lo mejor la siguiente semana andamos más un poquito en esto. Esto nada más lo quise tocar como principios, De dolores. principios básicos, ¿no? Principios básicos de escatología. ¿Sí? Bueno, ¿le paras? Sí, para de una vez.